Saben que desde los tiempos antiguos, los testigos han sido puntos claves. En el pueblo de Israel, los testigos llegaban a cumplir una función muy importante para los asuntos legales y también para las celebraciones. Y hoy nosotros encontraremos en el libro de Apocalipsis dos testigos que hablan la Biblia, pero dice la palabra del Señor que son dos testigos que resucitan, son dos testigos mártires. Y la pregunta de esta noche es: ¿cómo dos testigos mártires que mueren también llegan a resucitar? ¿A poco la resurrección se aplica también antes de la segunda venida de Cristo? ¿De qué testigo habla el libro de Apocalipsis? Saben que desde el 22 de octubre de 1844 es recordado como el Gran Chasco. Y después de ese gran evento, aquel grupo entonces comenzaba a reducirse. Pero ellos continuaron estudiando las profecías y ellos llegaron a entender que el fin de los 2300 años no indicaba el regreso de Jesús, sino que lo que indicaba era que Cristo iniciaba en el lugar santísimo del lugar celestial una obra de investigación, una obra de juicio. Y nosotros hoy, esta noche, estudiaremos el capítulo 11 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 14. Y lo que Juan está por ver era una verdadera batalla entre la Biblia, la palabra de Dios y el ateísmo. Y esta batalla alcanzó su clímax en la Revolución Francesa, que se destaca en la profecía bíblica por su odio al cristianismo. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2. La palabra del Señor dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí nosotros encontramos que Dios entonces ordena a Juan a medir el santuario, pero algunos han llegado a pensar que se trataba del santuario terrenal. Pero cuando Juan recibe esta visión, él la recibe alrededor del año 96 después de Cristo. El santuario de Jerusalén ya hacía 26 años que había sido destruido. El santuario de Jerusalén había sido destruido aproximadamente en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, con el ejército, arrasó todo Jerusalén, incluyendo también lo que era el templo. Entonces, ¿qué templo era el que Juan tenía entonces que medir? Saben, mis amigos, que el templo es la morada de Dios, donde está el trono de Dios, y es donde gobierna el universo. Es allí el centro de todas las actividades divinas. Es allí donde se planean las decisiones con respecto a la tierra. Entonces, cuando leemos este versículo, estamos hablando del santuario celestial. ¿Por qué allí? Porque la medición del templo significa que debía hacerse una obra cuidadosa de investigación. A Juan se le dice: mide a los que adoran en él. ¿Y quiénes son los que adoran en un templo? ¿Acaso no son los cristianos? Porque ellos son el templo. Los adoradores de este santuario llegan a representar a todos los fieles de Dios que van a ser juzgados. Este juicio se inició ya. Eso ocurrió el 22 de octubre de 1844, cuando ha comenzado la obra de juicio. El ángel también informó que el atrio no debía ser medido. Este atrio representa la tierra, es decir, aquellos que todavía no han aceptado el mensaje del evangelio. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 que la ciudad santa, que sería pisoteada por 42 meses, que son 1260 días o 1260 años,
es una referencia a lo que es la iglesia verdadera, que sería objeto de odio de Satanás y también de sus agentes. Ahora, ¿qué es lo que significan los dos testigos en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 3? Dice la palabra del Señor: y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Saben, mis amigos, que un testigo es el que da testimonio. Miren lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 5, allá en el versículo 39, la palabra de Dios dice así: escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice la Biblia, testifican de mí. Saben, amigos, que existen dos testigos fieles que revelan la obra del Señor. Y los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo dice que las Escrituras sagradas ofrecen un testimonio fiel de Él. Y los que examinan sus instrucciones con profundidad llegan a encontrar la vida eterna. Es por eso que el estudio diario de la palabra de Dios llega a ofrecer varios beneficios, entre ellos el desarrollo de la mente y también del carácter. Cuando nosotros vamos a la segunda carta a Timoteo, allá en el capítulo 3, en el versículo 16, nosotros llegamos a encontrar y a descubrir que la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, fue inspirada por Dios. Es por eso que cuando tú decides estudiar la Biblia, tú entras en contacto con la mente de Dios. Y saben, amigos, qué privilegio es estudiar la palabra de Dios. Qué privilegio es encontrar aquellos grandes tesoros que el Señor tiene para con nosotros. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 11, en el verso 4, encontramos otra referencia en la palabra del Señor. Dice el texto bíblico: estos dos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Nos habla también, amigos, que los dos testigos son dos olivos y son dos candeleros que están en pie delante de toda la tierra. Vamos a comparar con lo que dice el libro de Zacarías, el capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor, versículo 2 al 14. Me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió: ¿no sabéis qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Los olivos también, el libro de Zacarías dice que esta es la palabra del Señor. Y lo podemos comparar con otro pasaje de la Biblia, en el libro de Salmos capítulo 119, allá en el versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pudiéramos decir que entonces el profeta Zacarías y el salmista entienden que la palabra de Dios llega a actuar como un candelero iluminando la vida de aquel que entonces entra en contacto con aquellas grandes verdades. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por
1260 días vestidos de cilicio. En los tiempos bíblicos, el uso de vestido de cilicio era muestra de luto, era muestra de contrición. Y por ese motivo, la Biblia nos dice que durante 1260 años de supremacía papal que comenzó en el año 538 al año 1798, los dos testigos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se vistieron de cilicio en señal de luto por causa de la obstinación del mundo en permanecer en una oscuridad que es una oscuridad espiritual. La historia nos ha enseñado a través de los tiempos que el poder papal buscó la manera de ocultar la palabra de verdad a lo que es el pueblo. La Biblia fue proscrita, o sea, la Biblia fue desterrada por aquellas autoridades religiosas, por las autoridades seculares, y se hicieron grandes esfuerzos para que sus verdades no fuesen descubiertas. Cuando los mensajeros de Dios osaban proclamar sus sagradas verdades, entonces aquellos cristianos eran perseguidos, aquellos cristianos eran torturados, aquellos cristianos eran martirizados por su fe, solamente por proclamar las verdades que en la Biblia ya se encontraba escrita. Y saben, la historia nos ha enseñado que muchos cristianos fueron obligados a huir a las montañas, fueron obligados a huir a las cavernas, y entonces profetizaban los dos fieles testigos vestidos de cilicio. Y así continuaron con su testimonio por el periodo de 1260 años, que va del año 538 al año 1798. Este tiempo se le conoce como la Edad Media, o también se le conoce como la Edad Oscura. Vamos a otro versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento, encontramos que por la palabra de Dios, Elías cerró la ventana del cielo y no llovió por 3 años y medio mientras estaba reinando el rey Acab. Así como se cumplió este acto de juicio del profeta, también las amenazas y los juicios pronunciados por la palabra contra las personas que llegan a desobedecer se colocan bajo la condenación divina, y también esos juicios también se van a cumplir. O sea, mis amigos, que los hombres que llegan a resistirse a la palabra de Dios o simplemente no se interesan por estudiarla, serán condenados y tendrán el cielo cerrado para no recibir la lluvia. Es decir, aquellas personas que no quieren nada con la palabra de Dios no van a recibir aquellos beneficios, sino que al contrario serán condenados por el tribunal divino. Vamos a la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 7. Dice la palabra de Dios: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿quién es aquella bestia? La bestia es un poder que sube del abismo, y ese que sube del abismo es entonces Satanás, y él usará instrumentos humanos para entonces lograr los propósitos que él ha planeado para destruir el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 11 en el verso 8: y sus cadáveres estarán en la plaza
de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, se llama Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, que nos habla acerca de la gran ciudad, en cuya plaza dice que los testigos fueron asesinados. Es simbólicamente Sodoma y Egipto, hermanos. Saben, mis amigos, que de todas naciones de la Biblia, Egipto de manera osada llegó a negar la existencia de Dios, resistiendo así a los preceptos. Cuando Dios le habló a través de Moisés, orgullosamente el faraón respondió. Éxodo capítulo 5, verso 2. Dice el texto bíblico: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto que Faraón estaba haciendo se le conoce como el ateísmo. La nación representada por Egipto daría entonces la expresión a una negación idéntica a los mandatos del Dios vivo. Pero la palabra del Señor en Apocalipsis 11:8 también nos habla de la gran ciudad que está representada también por Sodoma. Y saben, amigos, que en Sodoma la corrupción de esa ciudad y la violación a la ley de Dios se manifestó especialmente en lo que fue en el libertinaje. Ese pecado también debía ser característica preeminente de la nación que cumpliría específicamente este texto de Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Nosotros encontramos entonces que el ateísmo del faraón y el libertinaje de Sodoma tienen su exacto cumplimiento en la historia de Francia. ¿Saben por qué? Porque el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror llegó a desencadenarse contra Dios y su palabra, una guerra jamás vista en la historia de la humanidad. Se nos dice, mis amigos, que el culto a Dios por la Asamblea Nacional en Francia fue abolido. Se nos ha enseñado que a través de la historia las Biblias eran entonces confiscadas y públicamente eran quemadas. La ley de Dios entonces fue pisoteada. El día de reposo semanal que habla la Biblia, que es el sábado, fue puesto de lado y en su lugar cada 10º día era dedicado a las orgías y blasfemias. El bautismo y la comunión fueron prohibidos. Y anuncio visiblemente se expuesto en aquellos cementerios declaraban que la muerte es un sueño eterno. ¿Y saben? Pero cuando hablamos allí en Apocalipsis 11:8, también se nos dice dónde fue crucificado el Señor. Esta profecía también cumple el cumplimiento en Francia. En la persecución que ese país llevó adelante contra los que profesaban el Evangelio, crucificaron a Cristo, asesinando a sus seguidores, quemando a las Biblias. Por lo tanto, mis amigos, hubo una masacre conocida como la masacre de San Bartolomé. Durante la noche del 24 de agosto de 1572, cuando millares fueron asesinados en una única noche. Un claro ejemplo fue que murieron más de 70,000 cristianos solamente en una noche por tener una Biblia, por enseñar las enseñanzas, por aceptar a Cristo en su corazón. La pregunta es, ¿cuánto tiempo los dos testigos estarían muertos? Dice el libro de Apocalipsis 11:9. Y los dos de los pueblos, tribus, lenguas
y naciones verán sus cadáveres. Y miren lo que dice el pasaje bíblico: y por 3 días y medio no permitirán que sean sepultados. Saben, mis amigos, que habla aquí de 3 días y medio. Cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 al 7, aplicando el principio de interpretación profética día por año, aquellos 3 días y medio que habla representan 3 años y medio literales. Ahora, esta profecía, mis amigos, se cumplió con precisión en la historia de Francia. Los 3 años y medio fueron el reinado del terror de la Revolución Francesa. Este periodo entonces comenzó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de su asamblea legislativa, declaró: no hay Dios. Francia entonces en ese momento se estaba declarando ateo, hermanos. ¿Y saben? Y eso fue motivo de gran regocijo para todos sus habitantes, y llegó hasta la fecha del año 1797, del 17 de junio. Y allí se cumplen los 3 años y medio que habla Apocalipsis capítulo 11, verso 9, cuando habla de 3 días y medio. ¿Qué pasó en ese tiempo? La Biblia sufrió muchos ataques. Los ejemplares de la Biblia fueron quemadas. La Biblia fue abolida en toda Francia y se le consideraba como muerta. En Francia millares de Biblias fueron quemadas en las plazas, y todas las iglesias fueron clausuradas, y se prohibió la adoración a Dios por decreto, a lo que se le conoció como la Asamblea Legislativa. Decidieron que la semana sería de 10 días y no de 7 días. Y el día de reposo fue abandonado, y en su lugar llegó entonces a consagrarse el día cada 10 para la práctica de las orgías y las blasfemias. Se negó abiertamente la existencia de Dios. Y se dice, hermanos y amigos, que una mujer inmortal fue nombrada como la diosa de la razón, y las personas comenzaban a adorar a aquella mujer cuando andaba entonces en la plaza de aquella gran ciudad. Entonces quedó prohibido todo tipo de culto religioso. Pero saben, después de ese periodo de 3 años y medio, los testigos que habían muerto revivieron una vez más. Después de sumergirse en un pozo de violencia, de degradación y corrupción, el día 17 de junio de 1797, la Asamblea Legislativa reconoce que la religión era necesaria para la prosperidad y la felicidad de la nación. Y es así que una vez más fue legitimada de una vez más la palabra de Dios y la religión. La Biblia, mis amigos, volvió a ser exaltada. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 12, dice el texto bíblico de la siguiente manera: entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. ¿Qué significa que los 2 testigos subieron al cielo? Para comprender eso, encontramos un ejemplo en Daniel capítulo 4, 22, que dice: tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo. Estas expresiones que han llegado hasta el cielo y que subieron al cielo tienen el mismo sentido. ¿Qué significa? Significa, mis amigos, que la Biblia sería exaltada nuevamente. Después de los 3 años y medio, ganando así un lugar destacado en todo el mundo, la Biblia sería exaltada. En el año de 1804, la Sociedad Bíblica Británica fue organizada.
En el año de 1816, la Sociedad Bíblica Americana también fue organizada. Y estas sociedades que se fueron formándose, unieron a innumerables filiales para la reproducción de la palabra del Señor, para que la Biblia fuera repartida en todas las partes. En el año de 1804, la Biblia se nos dice que ya había sido impresa y distribuida solo en 15 lenguas. Apenas hasta diciembre del año 2012 fue publicado el texto bíblico en más de 2.500 diferentes lenguas. Saben, mis amigos, la palabra de Dios sufrió ataques terribles en el transcurso de la historia. Pero lo más interesante es que la Biblia misma presentaba ya profecías acerca de sus ataques. Incluso la misma Biblia ofrecía fechas y qué naciones. La Biblia nos dice en la profecía que la palabra de Dios iba a ser difamada. Satanás también hoy en día ha quitado la manera de que tú no estudies la Biblia. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Dios, por medio de su palabra, ha llegado a demostrar que podemos confiar en sus revelaciones. Y no solamente eso, debemos estudiar las Escrituras, debemos vivir conforme a las enseñanzas para tener una vida segura y sobre todo feliz. Yo creo que Dios está al comando de mi historia. Yo creo que Dios está al comando de tu historia y que ha preservado su palabra para instruir a sus hijos en estos días finales de la historia que estamos viviendo. Es por eso que allí donde tú estás, allí en mi casa, proponte darle valor a la Biblia. Dedícale tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios. Yo deseo crecer en el conocimiento del Señor, de las Sagradas Escrituras. Yo deseo edificar mi vida espiritual. Yo deseo compartir con otros las verdades que yo estoy aprendiendo. Es por eso, mis amigos, que aquellos dos mártires son el Antiguo Testamento, son en el Nuevo Testamento. Estudiemos aquellos dos mártires, compartamos la palabra de Dios porque dan testimonio de Jesucristo y dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Dejemos que la palabra de Dios hable por sí misma y que nosotros podamos compartir con otras personas. Muchos cristianos murieron por tener una Biblia. Muchos cristianos allí murieron por predicar la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de tener la libertad religiosa para poder predicar y hablar abiertamente acerca de su palabra. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos de los que están aquí se proponen estudiar la palabra de Dios y conocer más a Cristo Jesús? ¿Cuántos que están aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, pónganse de pie. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Permite, Señor, que esa noche tan especial usted nos pueda seguir bendiciendo. Usted nos puede seguir cuidando, nos pueda seguir protegiendo. Y permite, Señor, que yo pueda ser transformado por tu palabra, que ella pueda ser transformada, que Él pueda ser una luz y que tu Biblia pueda ser exaltada. Porque te lo pido todo en el nombre de Jesús, quien por ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor.